Hola a todos, soy Edison Monsalve, los estaré acompañando durante este tema, la segunda sesión del curso de herramientas ofimáticas. Vamos a revisar algunos conceptos de imágenes, documentos, de formatos, también el concepto de navegador, algo de plugins y marcadores, porque no, complementos también. Vamos a entrar en materia. Creo que lo primero que debemos reconocer es la inmensa diversidad que hay en cuanto a tecnologías y por supuesto también en cuanto a formatos. Por ejemplo, en cuanto a imágenes, yo creo que la mayoría estamos acostumbrados a que realizamos búsquedas, vemos imágenes en todas nuestras páginas web y pues realmente llegan momentos en donde uno casi que se pregunta y dice, bueno, pero ¿acaso estas imágenes no todas son iguales? Pues ocurre que cuando usted hace una búsqueda normal en Google, pues sí, realmente al usuario poco o nada le interesa en qué formato venga. Sin embargo, para efectos de uso sí es importante. Por ejemplo, en mi escritorio he grabado algunas imágenes. Este icono de Drupal, que es un CMS, está en formato PNG. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Tenemos también unas dimensiones y un tamaño 26K. Este mismo archivo, igual, solo que en otro formato, en un formato llamado BMP, pesa 301, es decir, de 26 a 301. O sea que ya de entrada hay una diferencia de tamaño de archivo importante. Por otro lado, cuando yo voy a aplicar estas imágenes, les voy a correr un poco por acá, directamente una presentación, por ejemplo, a todos nos gusta que cuando nosotros arrastremos las imágenes, pues tengamos más o menos este efecto, es decir, sin fondo, todo muy bonito y funciona. En cambio, si utilizo esa misma imagen, pero la BMP es mucho más grande y nos llega con parche. Este primer formato es un PNG, soporta, digamos, la opción de transparencias, pero no significa que todos los PNGs tengan eso. Este, por ejemplo, es otro PNG. Este es del icono de Joomla, pero cuando yo arrastro, este viene con parche. Es decir, no todos los PNGs necesariamente traen fondo transparente y pues digamos que es una de sus características, ¿no? El que definitivamente no es o no tiene eso son los JPGs. Los JPGs funcionan muy bien para fotos, pero realmente este icono, que podría estar en formato PNG al igual que este y tener su fondo transparente y verse muy bien, fueron grabados como JPGs y por eso tienen el parche. JPG definitivamente no funciona, o sea, no soporta transparencias. Pero bueno, digamos que eso es parte de algunas de las diferencias que posee. Inclusive también existe para la web a nivel gráfico un formato mucho más pequeño llamado GIF, que sería como el ideal para cosas muy pequeñas de pocos colores. De hecho no soporta sino 256 colores y un solo canal de transparencia, y es el GIF. Ese GIF, digamos que casi que muchos diseñadores lo han casi mandado a recoger. En este caso pues vamos a ver que no es muy bueno para ciertos efectos, deja algunos bordes indeseados. Si se guarda bien, pues el resultado sería diferente. Sin embargo, sí tiene una cuestión interesante, y es que fue nuestro primer formato, digamos, animado. Antes de Flash, las animaciones que se hacían podían hacer a través de esto. Esto es un sitio web dedicado a recoger GIFs animados que ustedes pueden utilizar para cualquier presentación, por ejemplo. En fin, digamos que hasta ahora lo que tenemos claro es que efectivamente hay una serie de opciones en los formatos gráficos que si nosotros aprendemos a manejar, pues podemos aprovechar mucho mejor. Es chévere que hablen con el docente de esta materia y que vean un poquito más allá esta parte de formatos. Pero así, resumiendo rápidamente, entonces los JPG son muy utilizados para la parte de fotografías, los GIF para logos con pocos colores, y los PNGs para imágenes mucho más suaves y soportan transparencia.
Igual con documentos. Cuando yo tengo un documento en cualquier editor de texto, no importa, digamos, el contenido por ahora, sí sabemos que existe la opción de exportar a PDF, y esa es una opción que se puso muy de moda precisamente porque necesitamos que la gente pueda acceder a la información inclusive sin tener el software con el que nosotros utilizamos para crear el archivo. Por supuesto, digamos, depende del tipo de software. Esto es OpenOffice. Cuando nosotros le decimos guardar como, también existe la opción de exportarlo en otro formato cambiándolo. Y normalmente vemos, voy a subir esto un poco para acá, normalmente vemos que efectivamente hay muchos tipos de formatos, no solo de la casa de Microsoft, inclusive a través de versiones diferentes, sino también algunos formatos que son como raros. Por ejemplo, este RTF es un formato universal, es muy utilizado y sirve para que otros programas lo puedan abrir. O sea que si yo guardo mi documento en este momento en OpenOffice, en el formato de OpenOffice, es posible que otra persona no lo pueda ver porque no tiene OpenOffice, pero si yo lo guardo como RTF, es posible que otros usuarios puedan abrirlo sin ningún problema. También voy a mostrarles, esto es WordPad que viene incluido en Windows. Si yo le digo abrir, cuando yo le diga abrir a este otro tipo de documento, también podría mirar cuáles son los tipos de información que él soporta. Miren que aquí tenemos el formato de texto enriquecido, de docx, por supuesto, de Microsoft Office. Bueno, tengo uno de TXT normales. En pocas palabras, uno debería poder entender que existen diferentes tecnologías y también existen diferentes formatos de archivo que pues uno tiene que comenzar a entender y a manejar cuando está en la web. También hay unos formatos que son abiertos, que no son propietarios, pero bueno, digamos que eso lo vamos a dejar más allá. Pero ojo, esto no depende realmente del navegador, y en esta parte pues vamos a entrar ya a este tema también. Por ejemplo, ustedes están viendo que yo estoy utilizando Mozilla Firefox, pero yo podría también estar accediendo a mi sitio web a través de Internet Explorer común y corriente. Perdón, esto es Google Chrome o Opera, también funciona, y digamos que cumple con la misma función. Entonces el asunto sería realmente cuál es el que me sirve a mí, y ahí no hay una respuesta, una sola respuesta. Ocurre que, por ejemplo, con Internet Explorer viene incluido en el sistema operativo de Microsoft, pues es uno de los más utilizados. Sin embargo, por ejemplo, para mi gusto, Mozilla Firefox es mucho más útil. Hay otros usuarios que les encanta Google Chrome porque es mucho más rápido y de hecho ha sido uno de los más seguros. Opera, que es como el papá de los estándares. Safari, que puede ser utilizado en Macintosh y ya tenemos versión en Windows. Y bueno, hay otros navegadores. O sea que, como diría por ahí, no solo de pan vive el hombre. Entonces el asunto es, escoja un navegador, mire que hay diferentes opciones y que en todos básicamente se puede hacer lo mismo. Internet Explorer, por ejemplo, tiene una ventaja, y es que muchos sitios funcionan solamente con este navegador. Entonces casi que se ha declarado una guerra con eso. Pero también hay otra cosa importante, que son los gadgets o complementos o plugins. Y es que aparte de navegar, los navegadores en sí también me pueden ayudar para otro tipo de tareas, o se le pueden expandir un poco las opciones. Por ejemplo, en mi Mozilla Firefox decidí instalar un complemento que permite meter toda la barra de menús que ustedes conocen en uno solo, es decir, todas estas. Entonces, si yo comienzo a mirar, digamos, Mozilla Firefox en herramientas complementos, me puede mostrar algunos de los complementos que yo tengo instalados, y cada uno tiene como esas funcionalidades adicionales. Por ejemplo, con este yo puedo bajar todas las fotos de un álbum de Facebook. Con esto me puedo conectar a FTP, en fin, hay bastantes cosas interesantes. Pero tampoco tiene que ver solamente con Firefox. Por supuesto, Google Chrome también tiene los suyos, también se puede buscar, digamos, cuáles son los que más le gustaría. Y ni qué decir de Opera. Opera también tiene su opción para utilizar widgets y administrarlos, bajar los que ustedes quieran. En fin, digamos que la idea es complementar un poco el software
que ustedes ya utilizan como navegadores. Eso es básicamente, digamos, lo que tiene que ver con complementos. Los plugins es otro término que se puso de moda y es, por ejemplo, cuando usted quiere ver algunas cosas hechas en Flash con animación, es posible que le diga que no tiene Flash instalado. Entonces digamos que en la página web de Adobe, adobe.com, usted tenga que venir por acá y tenga que descargar algunos de los plugins más utilizados. Entonces aquí vemos Reader, que sirve para leer documentos, PDFs, Flash con animaciones, Adobe Air, que es un complemento muy interesante porque es una nueva tecnología, y Shockwave Player, que también permite acceder a contenidos más ricos. Entonces, digamos, resumiendo un poco este tema, el asunto es, no solamente hay formatos y tecnologías diferentes, no solo imágenes a nivel de documentos, sino a nivel de estándares, también hay navegadores diferentes, ustedes pueden utilizar cualquiera, pero yo recomiendo que tengan al menos Internet Explorer y Mozilla Firefox, o Google Chrome, que también es bastante bueno. Todos soportan las mismas características. Yo puedo marcar un sitio como mi sitio web favorito y administrarlo. Yo puedo decir, hey, me interesa marcar esto, y después vengo acá. También lo puedo hacer a través de los complementos o los gadgets, como les quieran decir, que son más o menos parecidos, y los plugins. Y los plugins realmente es para poder acceder a tipos de contenidos adicionales, mucho más ricos en experiencia. Creo que eso sería todo hasta ahora. Chévere si buscan un poco acerca de cuáles serían los complementos más utilizados, los que más les funcionen a ustedes, y se ven con el profesor en clase.